Bienvenidos sean todos una vez más a su catequesis. Dispongamos mente y corazón a la escucha de la palabra de Dios y el tema para el día de hoy es San Juan, discípulo joven y muy amado por su amigo Jesús. Digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Quédate con nosotros y envía tu Santo Espíritu para que lo que en este día aprendamos sea para honra y gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Hoy vamos a conocer a otro amigo de Jesús, San Juan. Para iniciar vamos a ver un pequeño video y luego vamos a hacer un resumen para que ustedes puedan completar el texto. Bendiciones, atentos a la escucha, abramos mente y corazón para que aprendamos todo lo que Dios quiere mostrarnos. Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos la biografía de San Juan, evangelista y apóstol. San Juan el Evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús y a quien a menudo le llaman el divino, es decir, el teólogo, sobre todo entre los griegos y en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago, se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el nombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno, aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que San Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el Evangelio que escribió, se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. En muchas otras ocasiones, Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraño desde el punto de vista humano que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a su derecha y el otro a su izquierda en su reino. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua, y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el maestro indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia general la de que era Juan aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás, mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. «Mujer, he ahí a tu hijo», murmuró Jesús a su madre desde la cruz, y «he ahí a tu madre», le dijo a Juan, y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre, pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa, como una verdadera madre, y honrarla, servirla y cuidarla en persona. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro de Cristo se hallaba abierto y vacío, Pedro y Juan acudieron inmediatamente, y Juan, que era el más joven y que corría más deprisa, llegó primero. Sin embargo, esperó a que llegase San Pedro y los dos juntos se acercaron al sepulcro, y los dos vieron y creyeron que Jesús había resucitado.
A los pocos días, Jesús se les apareció por tercera vez a orillas del lago de Galilea y vino a su encuentro caminando por la playa. Fue entonces cuando interrogó a San Pedro sobre la sinceridad de su amor. Le puso al frente de su iglesia y le vaticinó su martirio. San Pedro, al caer en la cuenta de que San Juan se hallaba detrás de él, preguntó a su maestro sobre el futuro de su compañero. «Señor, ¿y este qué?», le dice Pedro. Jesús le responde: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme», fue la respuesta de Jesús. Debido a aquella respuesta, no es sorprendente que entre los hermanos corriese el rumor de que Juan no iba a morir, un rumor que el mismo Juan se encargó de desmentir al indicar que el Señor nunca dijo «no morirá», según el final de su evangelio. Después de la ascensión de Jesucristo, volvemos a encontrarnos con Pedro y Juan, que subían juntos al templo, y antes de entrar, curaron milagrosamente a un tullido. Los dos fueron hechos prisioneros, pero se les dejó en libertad con la orden de que se abstuviesen de predicar en nombre de Cristo. A lo que Pedro y Juan respondieron: «Juzguen si es justo delante de Dios. Obedézcanse a ustedes más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Después los apóstoles fueron enviados a confirmar a los fieles que el diácono Felipe había convertido en Samaria. Cuando San Pablo fue a Jerusalén tras de su conversión, se dirigió a aquellos que parecían ser los pilares de la iglesia, es decir, a Santiago, Pedro y Juan, quienes confirmaron su misión entre los gentiles, y fue por entonces cuando San Juan asistió al primer concilio de los apóstoles en Jerusalén. Tal vez concluido San Juan partió de Palestina para viajar al Asia Menor. San Ireneo, padre de la Iglesia, quien fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan, es una segura fuente de información sobre el apóstol. San Ireneo afirma que se estableció en Éfeso después del martirio de San Pedro y de San Pablo, pero es imposible determinar la época precisa. De acuerdo con la tradición, durante el reinado de Domiciano, San Juan fue llevado a Roma, donde quedó milagrosamente frustrado un intento para quitarle la vida. La misma tradición afirma que posteriormente fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones celestiales que escribió en su libro El Apocalipsis. Después de la muerte de Domiciano en el año 96, San Juan pudo regresar a Éfeso, y es creencia general que fue entonces cuando escribió su evangelio. Él mismo nos revela el objetivo que tenía presente al escribirlo. «Todas estas cosas las escribo para que podáis creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengan la vida en su nombre». Su evangelio tiene un carácter enteramente distinto al de los otros tres, y es una obra teológica tan sublime que, como dice Teodoreto, está más allá del entendimiento humano al llegar a profundizarlo y comprenderlo enteramente. La elevación de su espíritu y de su estilo y lenguaje está debidamente representada por el águila, que es el símbolo de San Juan el Evangelista. También escribió el apóstol 3 epístolas. A la primera se le llama católica, ya que está dirigida a todos los otros cristianos, particularmente a los que él convirtió, a quienes insta a la pureza y santidad de vida y a la precaución contra las artimañas de los seductores. Las otras dos son breves y están dirigidas a determinadas personas, una probablemente a la iglesia local y la otra a un tal Gayo, un comedido instructor de cristianos. Dice San Jerónimo en sus escritos que cuando San Juan era ya muy anciano y estaba tan debilitado que no podía predicar al pueblo, se hacía llevar en una silla a las asambleas de los fieles de Éfeso y siempre les decía estas mismas palabras: «Hijitos míos, amaos entre vosotros». Alguna vez le preguntaron por qué repetía siempre la frase, y San Juan responde: «Porque ese es el mandamiento del Señor, y si lo cumplen ya habrán hecho bastante». San Juan murió pacíficamente en Éfeso hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio. Según los datos que nos proporcionaron San Gregorio de Nisa en el Breviarium Sirio de principios del siglo V y el calendario de Cartago,
La práctica de celebrar la fiesta de San Juan Evangelista inmediatamente después de la de San Esteban es antiquísima. San Juan es sin duda un hombre de extraordinaria y al mismo tiempo de profundidad mística. Al amarlo tanto, Jesús nos enseña que esta combinación de virtudes debe ser el ideal del hombre, es decir, el requisito para un hombre plenamente hombre. Esto choca contra el modelo de hombre machista que es objeto de falsa adulación en la cultura, un hombre preso de sus instintos bajos. Por eso el arte tiende a representar a San Juan como una persona suave y, a diferencia de los demás apóstoles, sin barba. Es necesario recuperar a San Juan como modelo, el hombre capaz de recostar su cabeza sobre el corazón de Jesús, y precisamente por eso ser valiente para estar al pie de la cruz como ningún otro. Por algo Jesús le llamaba el Hijo del Trueno. Quizás antes para mal, pero una vez transformado en Cristo, para mayor gloria de Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne, concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Evangelista, ruega por nosotros, paz y bien. Nos ponemos de pie y escuchemos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículos 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. 4:22. Y ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos habla de estos dos hermanos, y uno de ellos era San Juan, el apóstol más joven de los seguidores de Jesucristo. Y veamos otro pasaje bíblico donde nos muestra a Juan. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 19 al 20. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, en otros pasajes le llaman Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y luego nos cuenta en el versículo 20 que de igual manera dejaron a su padre, dejaron sus redes y los siguieron. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si vemos, Jesús le llamó cuando era un hombre joven, remendaba las redes para ir a pescar en el mar de Galilea. San Juan fue el discípulo amado de Jesús. Durante la última cena, recostó su cabeza en el pecho del Señor. Juan nos cuenta cómo Jesús lavó los pies a los apóstoles en la última cena y les dio el mandamiento del amor. Fue el único de los apóstoles que acompañó a Jesús durante su muerte en la cruz. Allí estuvo junto a la Virgen María y a las mujeres piadosas. Era el más joven de todos los apóstoles. También es el autor del cuarto evangelio de tres epístolas, también del libro del Apocalipsis. Vivió muchos años. Al final repetía una y otra vez a sus discípulos: queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. San Juan, llamado a su corta edad por Jesús. Ahora ustedes, ¿tienen hermanos o amigos que se parezcan a San Juan? ¿Qué le gustaría imitar de este gran amigo de Jesús? Fíjense que Jesús al pie de la cruz le entrega a su madre y se la lleva a su casa. ¿Cómo lo sabemos? Lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 25 al 27, y nos cuenta que Jesús, al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer,
aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en su agonía entregó a su madre al discípulo que más quería. Y le pide, ¿verdad?, a San Juan que cuide a su madre. Solo un verdadero amigo puede aceptar esa petición que Jesús le hace. Y la confianza que Jesús le da a Juan es porque lo considera un verdadero amigo. San Juan era pescador de oficio. Fue uno de los primeros discípulos, junto con Andrés, junto con Pedro y Santiago. Formó parte del pequeño grupo que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus más grandes milagros. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario al morir Jesús. Cristo le encomendó que se encargará de cuidar a María como si fuera su propia madre. A San Juan Evangelista lo pintan con un águila alado porque ha escrito el Evangelio que tiene pensamientos más elevados y espirituales. San Juan nació en Galilea. Era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor. Bien, ojalá que hayamos aprendido acerca de este gran amigo de Jesús y que nosotros también deseemos en nuestro corazón ser amigo de Jesús. Dios les bendiga, cuídense mucho, oremos los unos por los otros para que Dios tenga misericordia de nosotros y aleje toda enfermedad. Un abrazo y siempre presente en nuestras oraciones.